Queridos oyentes, sean muy bienvenidos. Hoy les traigo una historia de memoria, dignidad y encuentros inesperados. Conozcan a don Augusto Mondragón, hacendado millonario de Guanajuato, viudo, hombre de costumbres contenidas que, a los 62 años, arrastra la soledad que dejó la partida de su esposa. Y conozcan también a Xochitl, una joven de poco más de 20 años, hija de origen indígena, que trabaja en silencio en una cantina modesta, sosteniendo a su madre enferma con valentía y dignidad. El destino se insinúa en una escena aparentemente simple pero decisiva. Augusto, acostumbrado a esconder sus emociones, pronuncia un elogio en náhuatl y recibe como respuesta algo que lo cambia todo. Allí, frente a clientes distraídos, surge un reconocimiento que trasciende generaciones, como si dos almas hubieran encontrado un idioma secreto. ¿Puede una lengua olvidada unir a dos corazones distantes? ¿Hasta dónde la vida puede devolver sentido cuando parecía demasiado tarde para empezar de nuevo? Gracias a todos los que comentan y comparten estas historias. Suscríbanse, activen la campanita y prepárense para más emociones. Y ahora cuéntenme, ¿nos escuchan desde el sofá, la cocina o de camino a casa? Respiren hondo, nuestra historia empieza ahora. Era media tarde cuando don Augusto Mondragón, hacendado viudo, millonario y hombre de costumbres contenidas, decidió detenerse en una pequeña cantina al borde del camino en San Miguel de Allende, un pueblo donde solía negociar tractores y semillas para su hacienda en Guanajuato. A sus 62 años, con dos hijos ya crecidos y una hacienda que ya no exigía tanto esfuerzo físico, lo que más lo mantenía en movimiento era la necesidad de mantener su mente ocupada. Vivía solo desde la partida de su esposa Margarita hacía 8 años, y a pesar de tener quien lo atendiera en casa, de vez en cuando le gustaba sentarse en lugares donde nadie lo conociera. La cantina era modesta, con mesas de madera antigua y olor a pan recién horneado. No había lujo ni menú impreso, pero había algo reconfortante en el ambiente, una simplicidad sin fingimiento. Fue atendido por una joven de cabello recogido con un rebozo blanco y andar contenido, que aparentaba poco más de 20 años. Xochitl, supo después, servía las mesas con una eficiencia silenciosa, sin derramar encanto ni buscar atención. Simplemente cumplía su función con decoro. Augusto notó la postura de la muchacha, recta, respetuosa, pero sin servilismo. Al verla equilibrar una bandeja pesada con ligereza y sin prisa, algo en su memoria despertó. Recordó su juventud, el tiempo en que había aprendido algunas palabras en náhuatl con los trabajadores indígenas que laboraban en las tierras vecinas a la hacienda de su padre. En un gesto espontáneo y casi olvidado de sí mismo, murmuró un elogio en ese idioma, algo como fuerte como las mujeres de Tenochtitlán. Y entonces vino el giro silencioso que lo cambió todo. La mesera, sin titubear, respondió en el mismo idioma, no como quien repite una frase memorizada, sino con acento nativo, ojos fijos y voz firme. El salón, pequeño con media docena de clientes, quedó en suspenso. Por un momento no había platos, cubiertos ni ruidos. Solo aquel instante en que un hombre acostumbrado a ser invisible en sus emociones se vio reconocido por alguien que hablaba la misma lengua olvidada. Después de aquel breve contacto, Augusto terminó su comida en silencio. Cuando se levantó, dejó una propina modesta, no por mezquindad, sino porque no quería parecer un benefactor. Salió de la cantina y se dirigió a la posada donde se quedaría por 2 días. Pero aquella noche no durmió. La escena volvía a su mente como una canción antigua. El idioma perdido, el brillo inesperado en los ojos de la joven, el breve reconocimiento. Al día siguiente regresó. Se sentó en la misma mesa. Pidió el mismo platillo. Xochitl lo atendió con el mismo cuidado, pero no habló náhuatl esta vez. Solo dejó el vaso de agua ligeramente girado, como quien dice, te recuerdo. Fue el comienzo de un ritual. En los días siguientes, volvió siempre que podía. Descubrió que ella era hija de una pareja de indígenas que había huido de la pobreza en Oaxaca en los años 90.
Llegaron a Guanajuato con casi nada. El padre se había marchado temprano. La madre, enferma, vivía recluida. Xochitl trabajaba desde los 14 años para mantener a las dos. Nunca estudió formalmente, pero leía con fluidez. Hablaba náhuatl, español, y comprendía el inglés de los libros que tomaba prestados de un profesor jubilado del pueblo. Segunda vuelta emocional. Augusto, al escuchar esto, se sintió desarmado. Era un hombre del campo, de negocios, acostumbrado a comandar con objetividad. Pero ante ella descubría un tipo de fuerza que no venía del poder, sino de la resistencia. La muchacha no tenía patrimonio ni apellido sonoro, pero llevaba dentro de sí un pasado denso y un presente silencioso. Era alguien que nunca había sido elogiada por ser culta, que vivía bajo miradas de condescendencia, pero que poseía un mundo entero escondido detrás de sus gestos contenidos. «Hablas náhuatl mejor que yo», confesó Augusto en su cuarta visita, mientras observaba cómo ella limpiaba meticulosamente la mesa vecina. «Mi abuela me lo enseñó», respondió Xochitl sin levantar la mirada. Decía que olvidar la lengua era olvidar quiénes somos. Aquella frase, simple y directa, resonó en el hacendado con una fuerza inesperada. Él mismo había olvidado quién era. Tantos años de negocios, de balance de cuentas, de ser don Augusto Mondragón, el próspero dueño de la Aurora, la hacienda más productiva de la región. Y en ese olvido de sí mismo había perdido conexión con lo esencial. Una tarde, cuando ya llevaban casi 3 semanas de estos encuentros silenciosos, Augusto le preguntó: «¿Nunca quisiste otra vida? ¿Estudiar, viajar?» Xochitl se quedó quieta un momento, como si la pregunta hubiera tocado un nervio expuesto. Luego respondió con sencillez: «Querer no es lo mismo que poder, señor. Mi madre necesita medicinas. Y los sueños no pagan recetas». No había reproche en su voz, solo una constatación tranquila de su realidad. Augusto sintió vergüenza por primera vez en muchos años. No por ser rico, sino por haber formulado una pregunta desde el privilegio, sin considerar la urgencia cotidiana de quienes no nacieron con su suerte. «Perdona», dijo casi en un susurro. «No pretendía, no hay nada que perdonar», lo interrumpió ella con una dignidad que lo dejó sin palabras. Esa noche, al regresar a la posada, Augusto hizo algo que no hacía desde la muerte de Margarita. Escribió en su diario. Palabras torpes, frases inconclusas. Intentaba descifrar qué era aquello que sentía ante esa muchacha que le devolvía, como en un espejo inesperado, una imagen de sí mismo que creía perdida. No era atracción romántica, o al menos no del tipo juvenil que recordaba. Era algo más complejo, un reconocimiento, como si ambos pertenecieran a una misma tribu olvidada, una comunidad de sobrevivientes silenciosos. Al día siguiente, mientras desayunaba en la cantina, Augusto vio a Xochitl llegar apurada, con señales evidentes de haber llorado. Su madre había empeorado durante la noche. Necesitaba medicamentos más caros. El hospital más cercano quedaba a 2 horas. Los médicos locales ya no sabían qué hacer. Augusto escuchó todo esto, no porque ella se lo contara directamente, sino porque la dueña de la cantina regañaba a Xochitl por llegar tarde, y ésta explicaba su situación sin dramatismo ni súplica, solo hechos, duros, inapelables. En un impulso que ni él mismo entendió, Augusto se levantó, pagó la cuenta y caminó hasta donde estaba la joven. «Tengo un médico de confianza en Guanajuato», dijo. «Puedo llevarte con tu madre a verlo hoy mismo». No era una propuesta calculada. No era un intento de seducción ni un acto de caridad ostentosa. Era simplemente lo que cualquier ser humano haría por otro en circunstancias similares. O eso quiso creer. Xochitl lo miró con una mezcla de desconfianza y esperanza. «¿Por qué haría eso, señor?», preguntó con voz baja pero firme. Augusto no tenía una respuesta preparada, solo la verdad, torpe y directa. Porque a veces las personas se ayudan unas a otras. Solo eso. Cuando se marcharon en su camioneta lujosa, Xochitl y su madre, una mujer pequeña y debilitada pero de mirada orgullosa, hacia el hospital privado de Guanajuato, Augusto
No sabía que estaba iniciando un viaje que cambiaría no solo la vida de ellas, sino la suya propia. Algo estaba despertando en él, un sentido de propósito que había perdido desde la muerte de Margarita. Y aunque aún no lo sabía, aquel viaje de 3 horas por la carretera serpenteante de la sierra sería el comienzo de una transformación profunda en su existencia. Una existencia que, hasta encontrarse con los ojos oscuros de aquella mesera que hablaba la lengua de sus ancestros, había sido cómoda, próspera, respetable y profundamente vacía. El doctor Ramírez, amigo de Augusto desde los tiempos universitarios, examinó a doña Citlali con la atención que solo los médicos vocacionales mantienen después de décadas de profesión. El diagnóstico no fue sorprendente. Diabetes maltratada, complicaciones cardíacas derivadas de años de medicación incorrecta o insuficiente. Lo que sí sorprendió a Augusto fue la entereza con que Xochitl recibió la noticia. Ni un parpadeo, ni un temblor en la voz cuando preguntó qué se podía hacer. Con el tratamiento adecuado y seguimiento constante, su madre puede estabilizarse, explicó el doctor, pero necesitará medicación permanente y mejor alimentación. Cuando salieron de la consulta, Augusto esperaba ver alivio en el rostro de Xochitl. En cambio, vio preocupación. El costo del tratamiento mensual equivalía casi a su salario completo en la cantina. «Encontraremos una solución», dijo él, sin pensar demasiado en lo que implicaban sus palabras. Una semana después, la madre de Xochitl estaba instalada en una pequeña clínica privada en las afueras de Guanajuato. Augusto había pagado por adelantado un mes de tratamiento, no como préstamo, no como caridad, sino como lo que él llamó un anticipo. Le ofreció a Xochitl un trabajo en La Aurora, su hacienda. La biblioteca llevaba años abandonada desde la muerte de Margarita. Necesitaba a alguien que catalogara los libros, organizara documentos antiguos y mantuviera el orden en ese espacio que alguna vez fue el corazón intelectual de la propiedad. «No necesito su lástima», dijo Xochitl, con la misma dignidad serena que tanto lo impresionaba. «No es lástima», respondió él, «es un intercambio justo. Necesito a alguien en quien confiar para esa tarea. Alguien que entienda el valor de preservar historias y conocimientos». Le mostró un contrato formal, con salario justo, prestaciones y horarios razonables. «Tu madre puede quedarse en la casa de huéspedes cuando termine su tratamiento», añadió. «Hay espacio suficiente y está cerca de la biblioteca. Sería conveniente para ambos». Xochitl estudió el contrato durante días. Consultó con un abogado del pueblo, un hombre mayor que había conocido a su padre. No encontró trampas legales ni condiciones abusivas. Aún así dudaba, no por desconfianza hacia Augusto, sino por ese orgullo ancestral que le impedía aceptar lo que pudiera parecer caridad disfrazada. Finalmente aceptó, no por ella, sino por su madre, por la oportunidad de darle, al menos en sus últimos años, la dignidad del cuidado médico que merecía. La llegada de Xochitl a La Aurora provocó reacciones diversas entre el personal. Carmen, el ama de llaves, que llevaba 30 años al servicio de los Mondragón, la recibió con recelo apenas disimulado. Joaquín, el capataz, se limitó a asentir con respeto distante cuando Augusto la presentó. Solo Tomás, el jardinero anciano que cuidaba las rosas desde antes del nacimiento del propio Augusto, le ofreció una sonrisa genuina y un puñado de hierbas aromáticas para que la biblioteca huela a vida otra vez. La biblioteca era una sala espaciosa con ventanales que daban al jardín trasero. Libros de todos los tamaños, en varios idiomas, se acumulaban en estanterías de cedro que llegaban hasta el techo. El polvo había formado una capa fina pero visible sobre los lomos. En un rincón, una escalera de madera permitía alcanzar los estantes superiores. Un escritorio macizo dominaba el centro de la habitación, con una lámpara de bronce cuya luz tenue creaba sombras doradas sobre la madera oscura. «Mi esposa pasaba horas aquí», explicó Augusto con voz contenida. «Después de su partida, no tuve valor para entrar más que lo estrictamente necesario». Xochitl no respondió, solo asintió, como entendiendo perfectamente lo que significaba ese espacio,
un santuario del dolor, un museo de la ausencia. Su sensibilidad para no pronunciar frases de consuelo vacías conmovió a Augusto más que cualquier palabra. Los primeros días fueron de adaptación silenciosa. Xochitl limpiaba, ordenaba, catalogaba. Creó un sistema propio para clasificar los libros, por tema primero, luego por autor. Cada tarde, cuando terminaba su jornada, dejaba sobre el escritorio una lista meticulosa de lo realizado y las tareas pendientes para el día siguiente. Augusto leía esas listas con una atención que no dedicaba ni a sus propios documentos de negocios. Le fascinaba la caligrafía precisa de Xochitl, la economía de sus palabras, la estructura lógica de su pensamiento plasmada en aquellas hojas. Una tarde, 3 semanas después de su llegada, Augusto entró a la biblioteca sin avisar. Encontró a Xochitl sentada en el suelo, rodeada de libros abiertos. No estaba catalogando. Estaba leyendo, absorta, un volumen antiguo de poesía mexicana. Al notar su presencia, se levantó de inmediato, con expresión culpable. «Lo siento, señor. Solo estaba...» «No te disculpes», la interrumpió él con suavidad. «Los libros están hechos para ser leídos, no solo para adornar estanterías». Desde ese día, algo cambió entre ellos. Xochitl comenzó a dejar pequeñas notas sobre los libros que encontraba particularmente interesantes. Augusto respondía con otras notas, recomendando lecturas relacionadas. Era un diálogo indirecto, tímido pero genuino. Un puente construido con palabras escritas que ninguno se atrevía a pronunciar en persona. Las semanas se convirtieron en meses. La madre de Xochitl, doña Citlali, se instaló en la casa de huéspedes tras completar su tratamiento inicial. Era una mujer de pocas palabras, pero mirada penetrante, que observaba todo con la sabiduría silenciosa de quien ha sobrevivido a demasiadas pérdidas. Contrario a lo que Augusto temía, su presencia no generó conflictos con el personal. Al contrario, su conocimiento de plantas medicinales pronto la convirtió en consultora informal para los malestares menores de todos en la hacienda. Incluso Carmen, el ama de llaves inicialmente recelosa, comenzó a visitarla para pedirle remedios para su artritis. Para sorpresa de Augusto, doña Citlali también hablaba algo de francés. Lo había aprendido décadas atrás, cuando trabajó para una familia francesa en la Ciudad de México, antes de conocer al padre de Xochitl. «Mi esposa también amaba el francés», comentó Augusto una tarde mientras tomaban té en el porche de la casa principal. «Tenemos varios libros en ese idioma en la biblioteca». «Lo sé», respondió doña Citlali con una media sonrisa. «Mi hija me ha leído algunos pasajes. Tiene buena pronunciación, aunque nunca tomó clases». Fue entonces cuando Augusto entendió algo fundamental. Xochitl no era solo una joven inteligente y trabajadora. Era una autodidacta voraz, alguien que absorbía conocimiento como la tierra seca absorbe la lluvia, con urgencia, con necesidad, con gratitud profunda. Una tarde de domingo, mientras Xochitl estaba en el pueblo visitando a una antigua compañera de trabajo, Augusto recibió la visita inesperada de su hijo Miguel. A sus 35 años, Miguel Mondragón era el vivo retrato de lo que Augusto había sido a su edad. Ambicioso, pragmático, siempre calculando el beneficio potencial de cada situación. Dirigía con éxito una cadena de hoteles boutique en la Ciudad de México y rara vez visitaba La Aurora, excepto para ocasiones especiales o cuando necesitaba algo específico de su padre. «¿A qué debo el honor?», le preguntó Augusto con ironía apenas velada. Miguel sonrió, acostumbrado al tono distante de su padre. «Negocios, papá. Siempre negocios. Estoy considerando comprar una propiedad cerca de San Miguel para convertirla en hotel. Pensé en pasar a saludarte ya que estaba en la zona». La conversación fluyó por cauces previsibles. El mercado inmobiliario, las perspectivas turísticas de la región, la situación política del país. Hasta que, durante la cena, Miguel mencionó casualmente haber visto a una indígena joven en el jardín. «Tu nueva empleada, supongo». Fernando me comentó algo al respecto. Fernando
el hijo menor de Augusto, era más cercano a su padre, aunque vivía en Monterrey donde trabajaba como ingeniero. «Se llama Xochitl», respondió Augusto secamente. «Está reorganizando la biblioteca de tu madre». Miguel estudió el rostro de su padre con atención renovada. Había algo en su tono, una defensa sutil pero innegable, que despertó su curiosidad. «¿Y qué experiencia tiene en bibliotecología? ¿O simplemente estás haciendo caridad con alguna causa perdida?» El comentario deliberadamente provocador logró su objetivo. Por primera vez en años, Augusto levantó la voz frente a su hijo. «No te permito que hables así. Xochitl tiene más inteligencia y dignidad que muchos universitarios que conozco. Y esta es mi casa, donde yo decido a quién contrato». La expresión de sorpresa en el rostro de Miguel se transformó lentamente en una sonrisa calculadora. «Vaya, papá, parece que has desarrollado cierto interés personal en tu empleada. ¿No te parece un poco cliché, el hacendado y la sirvienta indígena?» Augusto se levantó de la mesa, conteniéndose para no responder como deseaba. «Es tarde. Deberías descansar si mañana tienes negocios que atender». Esa noche, mientras daba vueltas en su cama sin poder conciliar el sueño, Augusto se enfrentó a una verdad que había estado evitando. Los sentimientos que estaba desarrollando por Xochitl no eran simplemente respeto o admiración. Había algo más, un anhelo de cercanía, de complicidad, de construir algo juntos. Pero también estaba la diferencia de edad, de clase social, de experiencias de vida, las implicaciones de poder inherentes a su posición como empleador. Y sobre todo, la certeza de que una mujer como Xochitl, joven, inteligente, con toda una vida por delante, merecía mucho más que convertirse en la compañera de un viudo adinerado que buscaba consuelo para su soledad. En la mañana siguiente, cuando Miguel se marchó sin despedirse apropiadamente, Augusto tomó una decisión. Mantendría sus sentimientos bajo estricto control. Respetaría el espacio y la dignidad de Xochitl. Sería un empleador justo, un amigo si ella lo permitía, pero nada más. Lo que no podía prever era que el destino, o quizás simplemente la vida en su impredecible curso, tenía otros planes para ambos. Una mañana de octubre, mientras Xochitl organizaba una colección de primeras ediciones mexicanas, encontró un sobre amarillento caído detrás de los estantes. Al abrirlo, descubrió una fotografía antigua. Una mujer joven, de belleza serena, sentada bajo un árbol con un libro en el regazo. Al reverso, una inscripción con caligrafía elegante, para que me recuerdes cuando leas a Neruda. «Tuya, Margarita, Noted Sac». Y Xochitl sostuvo la fotografía con delicadeza, consciente de haber tropezado con un fragmento íntimo del pasado de su empleador. Lo correcto sería entregársela inmediatamente. Sin embargo, algo la detuvo. No era curiosidad morbosa, sino una intuición profunda. Aquel hallazgo casual podría significar más de lo evidente. Durante días, guardó la fotografía en el bolsillo de su delantal mientras continuaba reorganizando la biblioteca. Cada mañana al llegar, la contemplaba brevemente antes de comenzar su trabajo. Había algo en la mirada de aquella mujer, en su postura tranquila pero alerta, que le resultaba familiar de alguna manera inexplicable. Una tarde, mientras clasificaba un volumen de Pablo Neruda, Augusto entró sin anunciarse. Lo hacía con frecuencia últimamente, como quien busca pretextos para estar en presencia de alguien sin admitirlo. ¿Conoce bien la poesía de Neruda, señor Mondragón?, le preguntó Xochitl sin levantar la vista del libro. Margarita lo adoraba, respondió él con voz distante. Yo nunca tuve paciencia para la poesía. Soy demasiado literal, supongo. Fue entonces cuando Xochitl supo que era el momento. Sacó la fotografía de su bolsillo y se la tendió sin explicaciones. El efecto fue inmediato y profundo. Augusto tomó la imagen con manos temblorosas. Sus ojos, habitualmente controlados, se humedecieron visiblemente. ¿Dónde?, lo comenzó a preguntar con voz quebrada. Detrás del estante de literatura chilena, respondió ella con suavidad. Parece que se deslizó entre los libros. Augusto asintió en silencio, incapaz de articular palabras.
Se sentó en el sillón junto a la ventana, aún contemplando la fotografía como si fuera un talismán capaz de convocar presencias perdidas. «Era muy hermosa», comentó Xochitl después de un respetuoso silencio. «Su espíritu lo era más», respondió él finalmente. «Esta foto fue el día que le propuse matrimonio, bajo el ahuehuete que hay junto al estanque. Sin planificarlo, aquel momento se convirtió en una compuerta abierta. Augusto comenzó a hablar de Margarita, su pasión por la literatura, su risa fácil, su terquedad cuando creía en algo. Habló de cómo se conocieron en la universidad, ella estudiando literatura, él administración, de cómo sus mundos, aparentemente incompatibles, encontraron puntos de conexión inesperados, de los años felices criando a sus hijos. Y finalmente, de la enfermedad que se la llevó lentamente, en un deterioro que duró 3 años. El último año apenas podía sostenerse en pie, confesó con voz apagada, pero insistía en que la trajera aquí cada tarde. Decía que entre sus libros no sentía dolor. Xochitl escuchó en silencio, con esa capacidad suya de estar plenamente presente sin interrumpir, sin ofrecer consuelos prefabricados. Cuando Augusto terminó su relato, ella simplemente dijo: «Ahora entiendo por qué este lugar estaba cerrado. No era solo una habitación, era un santuario». Aquellas palabras, simples pero precisas, tocaron algo profundo en Augusto. Era exactamente eso, un santuario que había mantenido sellado por temor a que el dolor escapara y lo inundara todo. Al día siguiente, Xochitl encontró sobre su escritorio un pequeño libro de poemas de Neruda, con una nota breve, para que entiendas por qué ella lo amaba tanto. El gesto, en su sencillez, estableció un nuevo nivel de comunicación entre ellos. Ya no eran solo empleador y empleada, eran 2 personas compartiendo algo más frágil y valioso: confianza. Las semanas siguientes trajeron más descubrimientos. Entre los libros, Xochitl encontró cartas, notas, fotografías, dibujos infantiles de los hijos de Augusto, pequeñas piezas del rompecabezas familiar que había sido la vida en la Aurora antes de la enfermedad de Margarita. Con cada hallazgo, consultaba silenciosamente a Augusto con la mirada. Él decidía. Algunos objetos los guardaba en una caja especial, otros los devolvía a sus lugares entre los libros, como mensajes en botellas lanzadas al mar del tiempo. Una tarde lluviosa, mientras revisaban juntos un álbum de fotografías encontrado esa mañana, doña Citlali entró con una bandeja de té. Observó la escena, su hija y el hacendado sentados cerca, inclinados sobre las imágenes, y comentó con aparente casualidad: «Las historias guardadas demasiado tiempo se vuelven fantasmas, don Augusto. Es bueno que las esté liberando». La sabiduría simple de aquella mujer, expresada sin pretensiones, impactó a Augusto. Era cierto. Al compartir aquellos recuerdos con Xochitl, sentía que algo se aflojaba en su pecho. No era olvido, nunca podría olvidar a Margarita, sino una forma diferente de recordarla. Con gratitud por lo vivido, no solo con dolor por lo perdido. «Su madre es una mujer muy sabia», comentó Augusto cuando doña Citlali se retiró. «Lo es», asintió Xochitl. «Aunque nunca fue a la escuela, entiende cosas que muchos doctores en filosofía no comprenden». La complicidad entre ellos crecía día a día, manifestándose en pequeños gestos: una taza de café preparada exactamente como le gustaba, un libro dejado abierto en una página específica para que el otro lo encontrara, una flor silvestre colocada como marcapáginas. El personal de la hacienda observaba estos cambios con reacciones diversas. Carmen, siempre protectora con su patrón, mantenía una vigilancia discreta pero constante. Joaquín, el capataz, se limitaba a encogerse de hombros cuando los demás comentaban en la cocina. Solo el viejo Tomás parecía genuinamente complacido. «La casa respira de nuevo», le comentó un día a Xochitl mientras ella recogía hierbas en el huerto. «Desde que la patrona nos dejó, estas paredes han estado conteniendo el aliento». Noviembre llegó con vientos fríos y cielos despejados.
Una mañana, Augusto anunció que debía viajar a la Ciudad de México por asuntos de negocios. Estaría ausente una semana. La biblioteca es tuya, le dijo a Xóchitl. Confío en tu criterio para continuar la reorganización. Era la primera vez que se separaban desde que ella había comenzado a trabajar en la Aurora. Ambos sintieron un desasosiego inexplicable, como si aquel paréntesis fuera de algún modo una prueba para lo que estaban construyendo, fuera lo que fuese. La primera noche tras la partida de Augusto, Xóchitl tuvo un impulso. Con las llaves que él le había confiado, entró en la biblioteca después de la cena. Encendió solo una lámpara pequeña y se sentó en el sillón favorito de Augusto. Abrió el libro de Neruda y comenzó a leer en voz alta, como si quisiera que las paredes absorbieran aquellas palabras de amor y las conservaran hasta el regreso del dueño de la casa. A mitad de un poema particularmente intenso, la puerta se abrió. Xóchitl se sobresaltó, esperando ver a Carmen o algún otro empleado. En cambio, se encontró frente a un joven de unos 30 años, cuyo parecido con Augusto era inconfundible. «Vaya», dijo él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tú debes ser la famosa Xóchitl». Miguel Mondragón había decidido aprovechar la ausencia de su padre para inspeccionar por sí mismo lo que consideraba una situación potencialmente problemática. Sin anunciarse, había llegado a la Aurora con la intención de conocer mejor a la mujer que parecía estar ganándose la confianza de Augusto con sorprendente rapidez. «El señor Mondragón no está», respondió Xóchitl con calma poniéndose de pie. «Regresará la próxima semana». «Lo sé», respondió Miguel, avanzando hacia ella con una confianza que rayaba en la arrogancia. «Soy su hijo, Miguel». Extendió la mano con un gesto que pretendía ser cordial. Xóchitl la estrechó brevemente, consciente de la evaluación calculadora en los ojos del recién llegado. «Interesante encontrarte aquí tan tarde, leyendo poesía», continuó él, «y en el sillón de mi padre, nada menos». Había una acusación implícita en su tono que Xóchitl captó inmediatamente. Sin embargo, se negó a mostrar incomodidad. «El señor Mondragón me pidió que continuara con la catalogación. A veces trabajo después de la cena porque hay más silencio». Miguel tomó el libro de Neruda que ella había dejado sobre el brazo del sillón. Lo hojeó con desinterés fingido. «Mi madre adoraba a este poeta cursi. Supongo que mi padre te contó toda la historia familiar». El desprecio en su voz era apenas disimulado. «Su padre ha compartido algunos recuerdos mientras trabajamos», respondió ella con dignidad. «La señora Margarita parece haber sido una mujer extraordinaria». Miguel soltó una risa corta sin humor. «Lo era. Demasiado extraordinaria para este lugar en realidad». Su inteligencia se desperdició entre estas paredes. Dejó caer el libro sobre la mesa con estudiada indiferencia. «Me pregunto qué pensaría ella de ti. De tu situación aquí». La insinuación era clara, deliberadamente ofensiva. Xóchitl sintió que el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. «Trabajo aquí porque soy competente en lo que hago, y me retiro ahora porque es tarde. Buenas noches, señor Mondragón». Intentó pasar junto a él hacia la puerta, pero Miguel se interpuso sutilmente en su camino. «No tan rápido. Apenas comenzamos a conocernos, y tengo curiosidad. ¿Qué planeas exactamente con mi padre? Es un hombre vulnerable, ¿sabes? Solo mayor. Fácil de impresionar con un poco de atención especial». La indignación encendió algo feroz dentro de Xóchitl. No era solo el insulto hacia ella, sino la falta de respeto implícita hacia Augusto, tratándolo como a un anciano manipulable en lugar del hombre íntegro y lúcido que era. «Su padre no necesita que lo defiendan de mí», respondió con voz baja pero intensa. «Y yo no necesito explicarle mis intenciones a usted. Con permiso». Esta vez, su determinación fue tan evidente que Miguel se apartó, aunque con una sonrisa que sugería que aquello no había terminado. «Nos veremos pronto, Xóchitl. Planeo quedarme hasta que regrese mi padre». Durante los 3 días siguientes, la presencia de Miguel en la Aurora creó una tensión palpable. Supervisaba el trabajo de Xóchitl con visitas casuales a la biblioteca.
Hacía preguntas aparentemente inocentes al personal sobre la rutina de la joven y su madre. Incluso intentó ganarse la confianza de doña Citlali, ofreciéndole llevarla a consulta médica a Guanajuato para una segunda opinión. La mujer, con su instinto afilado por décadas de sobrevivencia, declinó cortésmente cada ofrecimiento. La cuarta noche, durante la cena que Miguel había insistido en compartir con Xochitl y su madre para conocerlas mejor, el hijo de Augusto dejó caer su máscara de cordialidad. «Seré directo», dijo después de que los sirvientes se retiraron. «No sé qué tipo de influencia estás ejerciendo sobre mi padre, pero me preocupa. Ha estado tomando decisiones inusuales últimamente». Xochitl sostuvo su mirada sin intimidarse. ¿Qué decisiones serían esas? Miguel giró su copa de vino lentamente. Por ejemplo, ha estado considerando donar parte significativa de sus tierras para crear una escuela comunitaria, algo que nunca antes le había interesado. Aquella información sorprendió genuinamente a Xochitl. Augusto nunca le había mencionado tal proyecto. Si es así, debe ser porque lo considera importante, respondió con cautela. Su padre es un hombre que toma sus propias decisiones. Mi padre es un hombre de negocios, replicó Miguel con dureza. O lo era, hasta que cierta influencia comenzó a ablandarlo con ideas románticas sobre devolver a la comunidad y otras tonterías sentimentales. Doña Citlali, que había permanecido silenciosa, intervino entonces con voz tranquila pero firme. «Señor Miguel, si su padre está encontrando nuevos propósitos para su fortuna, quizás debería alegrarse. El dinero sin propósito es como agua estancada. Se pudre». La sabiduría sencilla pero contundente de aquella declaración dejó a Miguel momentáneamente sin palabras. Cuando se recuperó, su rostro mostraba una frialdad calculadora. «Les sugiero a ambas que no se acomoden demasiado en esta casa. Las situaciones pueden cambiar rápidamente en este tipo de arreglos». Se levantó sin esperar respuesta y salió del comedor, dejando tras de sí un silencio cargado de amenaza implícita. Esa noche Xochitl no pudo dormir. Las insinuaciones de Miguel la perturbaban, no por temor a sus amenazas veladas, sino porque introducían una duda incómoda. ¿Estaba realmente influenciando a Augusto sin darse cuenta? ¿Había sobrepasado los límites de su posición como empleada? Y más inquietante aún, que sentía exactamente por el dueño de la Aurora. Porque lo cierto era que a estas alturas sus sentimientos habían evolucionado más allá del respeto y la gratitud. Había algo más, algo que no se atrevía a nombrar, pero que reconocía cada mañana al despertar con anticipación por verlo, cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente al intercambiar un libro, cada noche al recordar las conversaciones del día. Al amanecer tomó una decisión. Escribió una carta formal presentando su renuncia, explicando que consideraba completado el trabajo principal de reorganización de la biblioteca y que era tiempo de buscar nuevas oportunidades. Era una mentira, por supuesto. La biblioteca aún necesitaba meses de trabajo, pero era preferible retirarse con dignidad que convertirse en causa de conflicto familiar para el hombre que le había dado una oportunidad cuando más lo necesitaba. Lo que no podía prever era la tormenta que se desataría con el regreso de Augusto 2 días después y su descubrimiento no solo de la carta de renuncia de Xochitl, sino de las verdaderas intenciones de su hijo al presentarse inesperadamente en la Aurora. El regreso de Augusto a la Aurora ocurrió antes de lo previsto, un presentimiento inexplicable, de esos que surgen en la madurez cuando se ha aprendido a escuchar los susurros de la intuición, lo hizo cancelar sus 2 últimas reuniones en la capital y emprender el viaje de vuelta en la madrugada. Cuando su camioneta cruzó el portal de la hacienda, el sol apenas despuntaba sobre las colinas. Lo primero que notó fue el automóvil de Miguel estacionado junto a la casa principal. Lo segundo, más inquietante aún, fue la maleta que Joaquín cargaba hacia la camioneta de servicio. Una maleta que reconoció como perteneciente a Xochitl.
¿Qué significa esto?, le preguntó Augusto mientras bajaba de su vehículo. La expresión de Joaquín era una mezcla de alivio y preocupación. Don Augusto, qué bueno que regresó. La señorita Xóchitl y doña Citlali se están marchando esta mañana. ¿Marchándose? ¿Por qué razón? No lo sé, patrón. Solo me pidieron que preparara la camioneta para llevarlas a la terminal de autobuses en Guanajuato. Augusto no esperó más explicaciones. Entró a la casa con paso firme, dirigiéndose directamente a la biblioteca, donde intuía que encontraría a Xóchitl. Efectivamente, la joven estaba allí, organizando meticulosamente unas últimas notas sobre la catalogación, como quien deja instrucciones detalladas antes de abandonar un proyecto inconcluso. Al verlo aparecer en el umbral, su rostro mostró una combinación de sorpresa y algo más profundo, más vulnerable. «Señor Mondragón», dijo ella recuperando su compostura habitual. «No lo esperábamos hasta mañana». «Evidentemente», respondió él sin ocultar su contrariedad. «¿Me puedes explicar qué significa esto?». Extendió la carta de renuncia que había encontrado sobre su escritorio al pasar por su despacho. Xóchitl sostuvo su mirada con dignidad. «Significa exactamente lo que dice. He decidido que es momento de buscar nuevas oportunidades. El trabajo principal aquí está terminado». «Ambos sabemos que eso no es cierto», replicó Augusto dando un paso hacia ella. «La reorganización apenas ha comenzado. Y nunca has mencionado interés en irte hasta ahora». «¿Qué cambió en una semana?». Antes de que Xóchitl pudiera responder, la voz de Miguel resonó desde la puerta. «Buenos días, papá. Veo que regresaste antes». La mirada que Augusto dirigió a su hijo contenía una frialdad que Xóchitl nunca había visto en él. «¿Qué haces aquí, Miguel?». «Vine a visitarte, por supuesto. Al encontrar que estabas fuera, decidí quedarme unos días para conocer mejor tu operación aquí». El tono insinuante con que pronunció la última frase no pasó desapercibido para nadie. Augusto miró alternativamente a su hijo y a Xóchitl, conectando rápidamente los puntos. «¿Has tenido algo que ver con esta repentina renuncia?», y preguntó directamente a Miguel. El joven empresario se encogió de hombros con fingida inocencia. «Solo mantuvimos algunas conversaciones esclarecedoras. Creo que Xóchitl ha comprendido que ciertos arreglos pueden parecer inapropiados, incluso cuando las intenciones son puras». La indignación encendió el rostro de Augusto. «¿Arreglos? ¿De qué diablos estás hablando?». «Papá, seamos realistas», respondió Miguel con tono condescendiente. «Un hombre de tu posición, solo contratando a una joven atractiva para trabajos que convenientemente la mantienen cerca de ti todo el día. La gente habla, y no solo la gente del pueblo. Tus socios, tus amigos de toda la vida, están preocupados». «Mis socios y amigos no tienen por qué opinar sobre mis decisiones personales», replicó Augusto cada vez más enfadado. «Y tú menos que nadie tienes derecho a interferir en cómo manejo mi casa». «Precisamente porque es la casa familiar me preocupo», contraatacó Miguel. «La misma casa donde mamá vivió y murió. ¿Crees que estaría contenta viendo cómo la reemplazas con alguien que podría ser tu hija? ¿Alguien que claramente está aquí por interés?». El silencio que siguió a aquellas palabras fue tan denso que parecía tener peso físico. Y Xóchitl, que hasta ese momento había mantenido la compostura, sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era tanto la ofensa personal, sino ver cómo aquel hombre utilizaba el recuerdo sagrado de su madre como arma para herir a su padre. «Me retiro», dijo con voz controlada. «Esta es una conversación familiar y no debo estar presente». Intentó dirigirse hacia la puerta, pero Augusto la detuvo con un gesto suave. «Quédate, por favor. Esto te concierne directamente». Luego se volvió hacia su hijo, con expresión serena pero firme. «Miguel, siempre has sido perspicaz para los negocios, pero completamente ciego para las personas. Xóchitl está aquí porque es extraordinariamente competente en su trabajo, y si existe algún otro sentimiento entre nosotros, es asunto exclusivamente nuestro. Ni tú ni nadie tiene derecho a juzgarlo o interferir». La franqueza de aquella declaración sorprendió tanto a Miguel como a la propia Xóchitl.
Era la primera vez que Augusto reconocía abiertamente que podía haber algo más que una relación profesional entre ellos, aunque cuidadosamente dejó sin definir la naturaleza exacta de esos otros sentimientos. ¿Te estás escuchando, papá? Y respondió Miguel con incredulidad. ¿Realmente crees que ella está interesada en ti por algo más que tu dinero? Una muchacha de su edad, con su origen. Cuida tus palabras, advirtió Augusto con voz peligrosamente calma. Estás hablando de alguien a quien respeto profundamente, y tu actitud en este momento revela mucho más sobre ti que sobre ella. El enfrentamiento habría continuado. Pero en ese instante, doña Citlali apareció en la puerta apoyada en su bastón, con expresión serena pero decidida. «Disculpen la interrupción», dijo con su dignidad característica. «Pero creo que esta situación requiere una perspectiva adicional». Los tres se volvieron hacia ella, sorprendidos por su intervención. La mujer mayor avanzó lentamente hasta situarse junto a su hija. «Don Augusto, aprecio sinceramente todo lo que ha hecho por nosotras. Sin embargo, creo que su hijo tiene razón en un punto. Nuestra presencia aquí está causando tensión familiar. No es justo para usted». «Doña Citlali», comenzó Augusto, pero ella lo interrumpió con un gesto gentil. «Por favor, permítame terminar. Mi hija y yo hemos vivido lo suficiente para reconocer cuándo es momento de dar un paso atrás. No por miedo ni por vergüenza, sino por dignidad». Xochitl miraba a su madre con una mezcla de admiración y tristeza. Siempre había sido así, pragmática, realista, capaz de reconocer las batallas que no valía la pena librar. «Es por eso», continuó doña Citlali, «que he decidido que regresaremos a nuestro pueblo. Mi hermana tiene una casa pequeña donde podemos quedarnos mientras encontramos algo propio». El impacto de aquellas palabras cayó como una piedra en el estómago de Augusto. En apenas unos minutos, todo lo que había construido pacientemente durante meses, la paz recuperada, la sensación de propósito, la calidez que había vuelto a la aurora, amenazaba con desvanecerse. Y lo peor era que no encontraba argumentos para rebatir la lógica impecable de doña Citlali. ¿Con qué derecho les pedía que se quedaran sabiendo que su presencia efectivamente estaba causando conflictos familiares? «Entiendo su posición», dijo finalmente con voz contenida, «y la respeto, aunque no comparta su conclusión. Les pido solo una cosa: no tomen esta decisión hoy. Denme 3 días. Hay asuntos que necesito resolver primero». La mirada que intercambiaron madre e hija contenía años de comunicación silenciosa, de decisiones tomadas juntas frente a la adversidad. Finalmente doña Citlali asintió. «3 días, don Augusto». Ni uno más. Miguel, que había observado el intercambio con expresión incrédula, soltó una risa seca. «¿Realmente estás negociando para que se queden? Esto es absurdo, papá. Ellas ya tomaron su decisión. Lo mejor es que se vayan hoy mismo, con una compensación generosa, por supuesto». La mirada que Augusto dirigió a su hijo estaba cargada de una decepción tan profunda que incluso el siempre seguro Miguel pareció encogerse ligeramente. «Tú», dijo con voz baja pero firme, «regresarás a la Ciudad de México esta misma mañana. No quiero verte en la aurora hasta que yo te lo indique». «¿Me estás echando a mí y tu hijo por defender los intereses de nuestra familia? Te estoy pidiendo que respetes mi casa y mis decisiones. Cuando aprendas a hacerlo, serás bienvenido nuevamente». Augusto se volvió hacia Xochitl y doña Citlali. «Les pido disculpas por este momento desagradable. Por favor, consideren mi petición de esperar 3 días. Les prometo que valdrá la pena». Tras estas palabras, salió de la biblioteca dejando tras de sí un silencio cargado de emociones contradictorias. 2 horas más tarde, Miguel se marchó. No hubo despedidas cordiales, solo el rugido de su automóvil deportivo levantando polvo en el camino de la hacienda. Xochitl y su madre regresaron a sus habitaciones, respetando el acuerdo de esperar 3 días, aunque ambas tenían sus dudas sobre qué podría cambiar en tan corto tiempo. Augusto, por su parte, se encerró en su despacho.
Tenía llamadas que hacer, decisiones importantes que tomar, porque si algo había aprendido en aquella confrontación era que ya no podía seguir evitando enfrentar lo que realmente sentía. Y lo que sentía, comprendió con claridad cristalina, era que no estaba dispuesto a perder a Xochitl y doña Citlali. No por las amenazas veladas de su hijo, no por el qué dirán, no por el fantasma de Margarita que Miguel había intentado usar como arma. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender sobre los campos de la aurora, Augusto Mondragón redactó 2 cartas. La primera, dirigida a su abogado, contenía instrucciones precisas sobre cambios significativos en sus disposiciones legales y financieras. La segunda, más personal y difícil de escribir, estaba dirigida a sus 2 hijos. En ella explicaba decisiones que probablemente no comprenderían, al menos no de inmediato. Decisiones que, sin embargo, sentía como absolutamente necesarias en este punto de su vida. Al caer la noche, salió a caminar por los jardines. Se detuvo bajo el ahuehuete donde años atrás había propuesto matrimonio a Margarita. Por un instante creyó sentir su presencia, no como un reproche, sino como una bendición silenciosa. «Tú entenderías», murmuró al viento nocturno. «Siempre fuiste mejor que yo para ver el corazón de las personas». La luna llena iluminaba el sendero cuando regresó a la casa principal. Al pasar frente a la casa de huéspedes, notó luz en la ventana de Xochitl. Por un momento consideró acercarse, llamar, intentar explicarle todo lo que bullía en su interior. Pero no era el momento. Primero, necesitaba poner en orden sus asuntos, preparar el terreno para lo que vendría después. Los 3 días que había pedido no eran un capricho ni una táctica dilatoria. Eran el tiempo exacto que necesitaba para transformar completamente el futuro de la aurora y con él el suyo propio. Lo que no sabía era que Xochitl también había tomado decisiones durante aquellas horas de incertidumbre. Decisiones que podrían cambiar radicalmente el curso de lo que estaba por venir. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Miguel Mondragón no estaba dispuesto a aceptar su derrota. Tenía sus propios planes, y 3 días era tiempo más que suficiente para ponerlos en marcha. La batalla por el futuro de la aurora apenas comenzaba, y ninguno de los implicados podía prever el giro sorprendente que tomarían los acontecimientos en las próximas 72 horas. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina inusual para esa época del año en Guanajuato. Desde su ventana, Xochitl contemplaba los contornos difusos de los árboles del huerto, pensando que así exactamente se sentía su futuro, borroso, indefinido, a punto de tomar forma, pero aún oculto tras un velo de incertidumbre. Había dormido poco. La confrontación del día anterior seguía resonando en su mente, especialmente las palabras de Augusto defendiéndola frente a su hijo. Si existe algún otro sentimiento entre nosotros, es asunto exclusivamente nuestro. ¿Existía realmente ese otro sentimiento? Y si era así, ¿qué nombre darle? ¿Qué forma podría tomar en un mundo donde todo, la edad, la clase social, el origen, las circunstancias, parecía conspirar para separar sus caminos? Un golpe suave en la puerta interrumpió sus reflexiones. Era Carmen, el ama de llaves, con expresión indescifrable. «Don Augusto solicita su presencia en el despacho, señorita. Y también la de doña Citlali cuando esté lista». El despacho de Augusto era un espacio que Xochitl había visto solo de pasada. A diferencia de la biblioteca luminosa y abierta, era un lugar más contenido, más formal, con muebles de caoba oscura y una gran mesa de trabajo cubierta de documentos cuidadosamente organizados. Cuando entró, acompañada por su madre, Augusto estaba de pie junto a la ventana contemplando el paisaje con expresión pensativa. Se volvió al escucharlas, y Xochitl notó de inmediato que algo había cambiado en él. Había una resolución en su mirada, una serenidad nueva que no estaba allí antes. «Gracias por venir», dijo invitándolas a sentarse frente a su escritorio.
Lo que voy a compartir con ustedes es importante y prefiero hacerlo sin demora. Tomó asiento y entrelazó las manos sobre la mesa como organizando sus pensamientos. Ayer mi hijo cuestionó sus intenciones, Xochitl. Sugirió que su interés en trabajar aquí podría estar motivado por consideraciones materiales. La joven se tensó visiblemente, pero Augusto continuó antes de que pudiera responder. Lo que Miguel no sabe, lo que nadie sabe realmente, es que hace 5 años tomé una decisión importante. Después de la partida de Margarita, reorganicé mis asuntos financieros. La mayor parte de mi fortuna ya está comprometida con diversas fundaciones y proyectos comunitarios que ella siempre apoyó. Mis hijos tienen asegurado lo suficiente para vivir cómodamente, pero no heredarán la vasta fortuna que Miguel imagina. Hizo una pausa observando la reacción de ambas mujeres. Doña Citlali mantenía su expresión serena, mientras Xochitl lo miraba con una mezcla de sorpresa y algo más, algo cálido y cercano a la admiración. La Aurora, continuó, se convertirá eventualmente en una escuela-internado para jóvenes indígenas de todo México. Un lugar donde puedan recibir educación de calidad, sin perder conexión con sus raíces culturales y lingüísticas. Era el sueño de Margarita, aunque nunca llegamos a concretarlo en vida. Respiró hondo antes de continuar. He acelerado estos planes en las últimas 24 horas. Ya no esperaré a mi retiro o a mi muerte para implementarlos. La fundación que administrará todo esto quedará establecida esta semana. La revelación quedó suspendida entre ellos como algo vivo, palpitante. No era en absoluto lo que Xochitl esperaba escuchar. Por un momento, las implicaciones de aquella decisión la dejaron sin palabras. Es un proyecto hermoso, dijo finalmente. La señora Margarita estaría orgullosa. Augusto asintió, con un brillo de emoción contenida en los ojos. Lo estaría. Y hay algo más. Abrió un cajón y extrajo una carpeta. Esta es una propuesta formal. Me gustaría que consideraras dirigir el proyecto educativo de la Fundación. Xochitl, nadie mejor que tú, con tu conocimiento de lenguas indígenas y tu pasión por la literatura, para dar forma a este sueño. La sorpresa dejó a Xochitl momentáneamente sin aliento. De todas las posibilidades que había considerado durante la noche de insomnio, esta nunca había cruzado su mente. Pero yo no tengo formación universitaria. No tengo credenciales formales para un puesto así. Tienes algo más valioso, respondió él con convicción. Experiencia vivida. Conexión genuina con las comunidades que queremos servir. Inteligencia natural y capacidad de aprendizaje que he observado durante estos meses. Las credenciales pueden adquirirse. Lo que tú aportas es irreemplazable. Doña Citlali, que había escuchado en silencio, intervino entonces con su habitual sabiduría directa. ¿Y qué hay de su hijo, don Augusto? No aceptará esta decisión fácilmente. Miguel tendrá que adaptarse, respondió con firmeza. Estos planes no son negociables. Y en cuanto a Fernando, mi hijo menor, él siempre ha sido más cercano a la visión de su madre. Creo que entenderá, aunque le tome tiempo. Se produjo un silencio mientras Xochitl intentaba procesar toda la información. La propuesta era extraordinaria, un salto inimaginable desde su posición actual. Una oportunidad de crear algo significativo, de honrar sus propias raíces mientras ayudaba a otros. Y sin embargo, necesito tiempo para considerarlo, dijo finalmente. Augusto asintió, respetando su cautela. Por supuesto. Toma el tiempo que necesites. Los documentos están aquí para que los revises con calma. Hizo una pausa antes de añadir con voz más personal. Y quiero que sepas que esta propuesta es completamente independiente de cualquier otra consideración entre nosotros. No hay condiciones implícitas ni expectativas ocultas. La sinceridad en su mirada era innegable, y Xochitl sintió que algo se aflojaba en su pecho. Comprendió que aquel era el verdadero Augusto Mondragón, no el hacendado poderoso que había conocido inicialmente, sino un hombre capaz de reinventarse a sí mismo en la segunda mitad de su vida, de encontrar un propósito que trascendiera la acumulación de riqueza y poder. Gracias, dijo simplemente. Lo pensaré con cuidado.
Cuando salieron del despacho, doña Citlali tomó el brazo de su hija. No pronunció palabra, pero sus ojos comunicaban claramente lo que pensaba. Aquella propuesta merecía seria consideración, no por el dinero o el estatus, sino porque representaba una oportunidad de hacer una diferencia real. Sin embargo, mientras caminaban hacia sus habitaciones, un pensamiento incómodo persistía en la mente de Xochitl. La generosa oferta de Augusto resolvía elegantemente el problema profesional, pero dejaba sin abordar la cuestión más delicada, lo que ambos empezaban a sentir el uno por el otro. ¿Sería posible mantener una relación estrictamente profesional cuando algo más profundo estaba creciendo entre ellos? ¿O esta oferta era, quizás, una forma sutil de canalizar esos sentimientos hacia un terreno más seguro, menos complicado? Esa tarde, mientras revisaba los documentos en su habitación, un ruido de motores la alertó. Desde su ventana vio llegar 3 vehículos lujosos. Del primero descendió Miguel Mondragón, acompañado por un hombre de traje que cargaba un maletín. De los otros emergieron varias personas con aspecto formal. Xochitl sintió un presentimiento inquietante. Algo estaba ocurriendo, algo para lo que Miguel se había preparado cuidadosamente. Minutos después, escuchó voces alteradas provenientes de la casa principal. Dudó sobre si debía intervenir, pero finalmente decidió mantenerse al margen. Lo que fuera que Miguel hubiera planeado era un asunto familiar que debían resolver los Mondragón. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Carmen apareció en su puerta, visiblemente agitada. El señor Augusto solicita su presencia inmediatamente, y la de su madre también. En el despacho, la escena era tensa. Miguel estaba de pie junto a un hombre que Xochitl reconoció como el doctor Ramírez, el médico amigo de Augusto. Había otros 2 hombres de aspecto profesional y una mujer con expresión severa que tomaba notas en una libreta. Augusto permanecía sentado tras su escritorio, con expresión conteniéndose entre la indignación y la incredulidad. «Adelante, Xochitl, doña Citlali», dijo al verlas entrar. «Mi hijo ha tenido la gentileza de organizar una pequeña intervención». El sarcasmo en su voz era evidente. Estos señores son un psiquiatra, un neurólogo y una trabajadora social. Aparentemente Miguel está preocupado por mi estado mental. Xochitl comprendió de inmediato la estrategia. Miguel estaba intentando declarar a su padre incompetente para tomar decisiones financieras. Era un movimiento desesperado, pero potencialmente devastador si conseguía el respaldo médico adecuado. «Es por tu propio bien, papá», dijo Miguel con fingida preocupación. «Tus decisiones recientes demuestran un patrón preocupante. El doctor Ramírez está de acuerdo en que necesitas una evaluación completa». El médico, visiblemente incómodo, aclaró su posición. «Yo solo comenté que los cambios drásticos de comportamiento a cierta edad pueden merecer una revisión preventiva, Miguel. Nunca sugerí que don Augusto estuviera incapacitado para tomar decisiones». Miguel ignoró esta aclaración. «La cuestión es simple. En los últimos meses has comenzado a tomar decisiones erráticas que ponen en riesgo el patrimonio familiar. Decisiones que casualmente coinciden con la llegada de ciertas personas a tu entorno». La insinuación era transparente y Xochitl sintió que la indignación subía por su garganta. Sin embargo, fue doña Citlali quien intervino, con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. «Joven Miguel», dijo avanzando hasta situarse frente a él, «he vivido suficiente para reconocer cuando un hombre está actuando desde el miedo. Usted no está preocupado por la salud de su padre, está preocupado por su herencia». Las palabras, simples pero certeras, causaron un silencio momentáneo en la habitación. La trabajadora social levantó la vista de sus notas, súbitamente interesada. Miguel recuperó la compostura rápidamente. «Con todo respeto, señora, usted no conoce a mi padre como yo. No sabe cómo era antes de su llegada. Siempre fue un hombre de negocios pragmático, no un filántropo soñador». «Te equivocas, hijo», intervino Augusto con voz serena. «No me conoces en absoluto. El hombre que describes,
obsesionado con la acumulación y el control, fue una fase de mi vida. No su totalidad. Se levantó y caminó hacia la ventana, donde la luz del atardecer entraba oblicua, bañando la habitación en tonos dorados. Margarita siempre vio algo más en mí, algo que yo mismo había olvidado durante años de balance de cuentas y negociaciones. Fue ella quien insistió en crear una fundación educativa algún día, y fue su partida la que me hizo prometer a ella y a mí mismo que algún día lo haría realidad. Se volvió para mirar directamente a los especialistas que Miguel había traído. No estoy sufriendo ningún deterioro cognitivo, señores. Estoy experimentando lo que algunos podrían llamar crecimiento personal. A mi edad, algunos dirían que es tarde para eso. Yo prefiero pensar que nunca es tarde para recordar quién quisiste ser alguna vez. El psiquiatra, un hombre de cabello canoso y expresión afable, asintió levemente, como apreciando la lucidez y coherencia de aquellas palabras. Don Augusto, dijo, basado en esta breve interacción, no veo indicios de deterioro cognitivo o juicio alterado. Sus razonamientos son coherentes y articulados. Se volvió hacia Miguel. Entiendo su preocupación, señor Mondragón, pero una evaluación preliminar no sugiere ningún motivo de alarma. Esto es absurdo, exclamó Miguel, perdiendo finalmente la compostura. Está siendo manipulado. Todos ustedes. ¿No ven lo que está pasando aquí? Señaló acusadoramente a Xochitl. Ella y su madre aparecen de la nada, y de pronto mi padre decide regalar la fortuna familiar a causas nobles. ¿Y nadie ve el patrón? Fue entonces cuando Augusto hizo algo inesperado. Abrió un cajón de su escritorio y extrajo un sobresellado. Este documento fue redactado y notariado hace 5 años, pocas semanas después del fallecimiento de tu madre. Contiene las instrucciones detalladas para la creación de la Fundación Educativa Margarita Mondragón, incluyendo la donación sustancial de mis bienes. Puedes verificar la fecha con cualquier perito. Tendió el sobre al neurólogo, quien verificó el sello notarial intacto. Todo lo que estoy haciendo ahora, continuó Augusto, es acelerar planes que ya estaban en marcha mucho antes de conocer a Xochitl. Si ella ha influido en algo, ha sido únicamente en recordarme que no debo posponer lo importante. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contradictorias. Miguel parecía luchar internamente, dividido entre la rabia, la confusión y un creciente sentimiento de derrota. Finalmente, la trabajadora social cerró su libreta y se dirigió a todos con voz profesional. No veo evidencia que justifique proceder con una evaluación formal de capacidad. Don Augusto muestra pleno dominio de sus facultades y claridad en sus decisiones. El neurólogo y el psiquiatra asintieron, respaldando esta conclusión. Miguel, comprendiendo que su estrategia había fracasado completamente, recogió su abrigo con movimientos bruscos. Esto no ha terminado, papá. Fernando estará de acuerdo conmigo cuando se entere de lo que estás haciendo. Fernando ya está enterado, respondió Augusto con calma. Lo llamé esta mañana. Vendrá pasado mañana para discutir los detalles de la fundación. Siempre tuvo el corazón de su madre. Aquella revelación final pareció quebrar algo en Miguel. Sin más palabras, salió de la habitación, seguido por los especialistas, que se despidieron con respetuosas inclinaciones de cabeza. Solo el doctor Ramírez se quedó atrás, visiblemente avergonzado. Augusto, lo siento. Miguel me contactó muy preocupado y yo solo... No te preocupes, viejo amigo, lo interrumpió Augusto. Sé que tus intenciones eran buenas. Cuando todos se marcharon, el despacho quedó en silencio. Xochitl y doña Citlali permanecían de pie, testigos de un drama familiar que las involucraba profundamente, aunque no compartieran lazos de sangre con los protagonistas. Lamento que hayan tenido que presenciar esto, dijo Augusto finalmente. Miguel necesitará tiempo, pero eventualmente comprenderá. ¿Y si no lo hace? Me preguntó Xochitl con preocupación genuina. ¿Si nunca acepta sus decisiones? Augusto reflexionó un momento antes de responder. Entonces será su elección vivir en conflicto con la realidad. No puedo controlar eso. Solo puedo ser fiel a mis propias convicciones y esperar que algún día entienda.
Miró a Xochitl directamente, con una intensidad que comunicaba mucho más que sus palabras. ¿Has considerado mi propuesta? Ella asintió lentamente. Lo he hecho, y tengo algunas ideas que me gustaría compartir, sobre cómo estructurar el programa educativo, sobre las comunidades que podríamos priorizar inicialmente. La chispa de entusiasmo en su voz era inconfundible y Augusto sintió que algo se expandía en su pecho. Una sensación olvidada, casi juvenil, la emoción de construir algo significativo junto a alguien que comparte tu visión. Me encantaría escucharlas, respondió. ¿Cenamos juntos esta noche? Los tres, añadió incluyendo a doña Citlali con un gesto cortés. Hay mucho que planificar. Mientras se retiraban para prepararse para la cena, Xochitl sintió que algo fundamental había cambiado. El futuro, que apenas esa mañana le parecía envuelto en niebla, comenzaba a tomar forma con sorprendente claridad. Un futuro que no había imaginado ni en sus sueños más ambiciosos. Un futuro que, por primera vez, no parecía limitado por su origen o sus circunstancias. Y junto a esa claridad emergía otra certeza más personal y delicada. Sus sentimientos por Augusto habían evolucionado hacia algo que ya no podía ignorar. Lo que haría con esos sentimientos y cómo equilibrarlos con sus nuevas responsabilidades profesionales era una cuestión que aún debía resolver. Pero esta vez, a diferencia de tantas otras decisiones en su vida, tenía el lujo del tiempo. Tiempo para reflexionar, para evaluar, para elegir conscientemente en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias. Afuera, el sol se ponía sobre la aurora, bañando los campos en luz dorada. Era el mismo paisaje de siempre, pero Xochitl lo veía ahora con ojos nuevos. Esta tierra, que pronto se transformaría en un espacio de aprendizaje y crecimiento para jóvenes como ella había sido una vez, ya no era simplemente el hogar de otro. De alguna manera sutil, pero innegable, comenzaba a sentirse como suyo también. No por posesión, sino por propósito compartido. Por visión común. Y quizás, aunque aún no se atrevía a nombrarlo completamente por amor. 6 meses después, la aurora era irreconocible. No en su estructura física. Los edificios centenarios mantenían su elegancia sobria. Los jardines seguían floreciendo con la misma exuberancia calculada, pero el espíritu del lugar había experimentado una transformación profunda. Donde antes reinaba el silencio de la ausencia, ahora bullía la actividad de un propósito compartido. La biblioteca, núcleo original de la conexión entre Xochitl y Augusto, se había convertido en el corazón palpitante del proyecto. Sus estanterías, reorganizadas y ampliadas, ahora incluían secciones dedicadas a lenguas indígenas, literatura regional, materiales didácticos innovadores. Una mesa enorme, fabricada especialmente por artesanos locales, dominaba el centro de la sala, rodeada de sillas donde pronto se sentarían jóvenes de comunidades diversas para compartir conocimientos y sueños. Xochitl contemplaba estos cambios con una mezcla de orgullo y asombro, mientras terminaba de colocar las placas identificadoras en náhuatl y español. En estos meses, su relación con Augusto había evolucionado hacia una colaboración profunda y respetuosa. Trabajaban juntos diariamente, compartiendo ideas, discutiendo planes, complementándose en sus visiones. Él aportaba su experiencia administrativa, sus contactos, su comprensión de los aspectos prácticos. Ella contribuía con su sensibilidad cultural, su conocimiento directo de las necesidades educativas de las comunidades indígenas, su energía innovadora. Y sin embargo había algo más, algo que ninguno de los dos había nombrado explícitamente, aunque flotaba entre ellos como una verdad tácita, reconocida en miradas sostenidas un instante más de lo necesario, en manos que se rozaban accidentalmente al intercambiar documentos, en conversaciones que se extendían hasta la madrugada sin que ninguno quisiera ponerles fin. ¿Necesitas ayuda?, le preguntó una voz desde la puerta. Fernando Mondragón,
El hijo menor de Augusto observaba con expresión amable mientras ella se esforzaba por alcanzar un estante superior. A sus 32 años, Fernando era el reverso de su hermano Miguel, reflexivo donde Miguel era impulsivo, conciliador donde el otro era confrontativo. Su apoyo al proyecto había sido inmediato y entusiasta, recordando con emoción cómo su madre siempre había hablado de crear algo similar. «Gracias», sonrió Xochitl entregándole algunas placas. «Estos estantes altos son mi desafío diario». Trabajaron en silencio unos minutos, en esa camaradería cómoda que habían desarrollado durante los últimos meses. Fernando había regresado a Monterrey después de aquella reunión inicial, pero viajaba a la Aurora regularmente para participar en la planificación del proyecto educativo. Su formación como ingeniero y su sensibilidad social lo convertían en un aliado valioso. «Mi padre te está buscando», comentó mientras ajustaba una etiqueta. «Parece emocionado por algo. Más de lo habitual, quiero decir». Xochitl sintió un cosquilleo de anticipación. Augusto había viajado a la Ciudad de México 3 días atrás para reunirse con funcionarios del Ministerio de Educación y representantes de fundaciones internacionales. Del éxito de esas reuniones dependía gran parte del financiamiento adicional que necesitaban para el programa de becas. Regresó antes de lo previsto. Hace 1 hora. Está en el despacho revisando documentos con mamá Citlali. Así llamaba Fernando a doña Citlali, con ese apelativo cariñoso que había surgido espontáneamente entre ellos. La madre de Xochitl se había convertido en una especie de matriarca informal para todos en la Aurora, ganándose el respeto del personal con su sabiduría serena y sus conocimientos de medicina tradicional. Incluso Carmen, inicialmente tan recelosa, ahora consultaba regularmente con ella sobre las hierbas adecuadas para cada dolencia. «Iré enseguida», respondió Xochitl, intentando controlar su impaciencia. Se miró brevemente en el reflejo de la ventana, acomodando un mechón rebelde de cabello tras la oreja. Fernando observó el gesto con una sonrisa comprensiva que ella prefirió ignorar. Al entrar al despacho, encontró a Augusto y a su madre inclinados sobre unos planos extendidos en la gran mesa de trabajo. La luz de la tarde entraba oblicua por los ventanales, dorando la escena con un resplandor casi pictórico. Augusto levantó la mirada, y la sonrisa que iluminó su rostro al verla provocó en Xochitl esa ya familiar aceleración del pulso. «Ahí estás», exclamó él con entusiasmo apenas contenido. «Tenemos noticias extraordinarias». Doña Citlali observaba la escena con expresión serena, ese gesto suyo de quien ve confirmadas antiguas sospechas. La Fundación Ford aprobó el financiamiento completo para el programa de becas, continuó Augusto sin esperar respuesta. Y el ministerio ofreció enviar profesores especializados para los primeros 2 años, hasta que formemos nuestro propio equipo docente. La alegría de Xochitl fue inmediata y genuina. Había trabajado incansablemente en la propuesta para la fundación, perfeccionando cada detalle, anticipando cada pregunta potencial. Verla aprobada significaba que podrían ofrecer educación gratuita a más del doble de estudiantes de lo inicialmente previsto. «Es maravilloso», exclamó y sin pensarlo se lanzó a abrazar a Augusto. Fue un gesto espontáneo, nacido de la emoción del momento. Sin embargo, cuando sus brazos rodearon al hacendado y sintió el calor de su cuerpo contra el suyo, algo cambió. El abrazo, iniciado como celebración, se transformó en otra cosa, más íntima, más significativa, más reveladora. Se separaron lentamente, súbitamente conscientes de la presencia de doña Citlali. La mujer mayor los observaba con expresión indescifrable, aunque un brillo de complicidad asomaba en sus ojos oscuros. «Creo que iré a preparar un té especial para celebrar», dijo finalmente, dirigiéndose hacia la puerta. «Las buenas noticias merecen hierbas dulces». Cuando quedaron solos, un silencio cargado de posibilidades se instaló entre ellos. Xochitl sentía el corazón latiendo en su garganta. Habían llegado a un punto de inflexión, lo sabía.
Después de meses de colaboración profesional, de amistad creciente, de sentimientos reconocidos pero no verbalizados, el momento de la verdad parecía haber llegado. Xochitl, comenzó Augusto con voz grave, hay algo más que quiero compartir contigo. Ella asintió, sin confiar en su voz en ese momento. Estos meses trabajando juntos han sido los más plenos de mi vida desde que perdí a Margarita. No solo por el proyecto en sí, que es importante y significativo, sino por tenerte a mi lado en cada paso del camino. Hizo una pausa buscando las palabras exactas. Lo que quiero decir es que mis sentimientos por ti han evolucionado hacia algo que ya no puedo, ni quiero, contener o ignorar. Xochitl sintió que algo se expandía en su pecho, una mezcla de emoción, miedo y esperanza. Augusto yo. Él levantó una mano pidiendo suavemente que le permitiera terminar. Sé que hay muchas razones por las que esto podría parecer inadecuado o complicado. La diferencia de edad, nuestro contexto profesional, tu futuro y el mío. Lo he considerado todo, créeme. Y aún así, lo que siento permanece inalterable. Se acercó un paso hacia ella. No la tocó, respetando cuidadosamente su espacio. No te pido nada. Solo quería que supieras la verdad de lo que hay en mi corazón, para que cualquier decisión que tomemos a partir de ahora esté basada en la honestidad completa. Xochitl respiró profundamente. Durante meses había ensayado mentalmente este momento, imaginando lo que diría, cómo respondería, y ahora que había llegado, todas esas palabras cuidadosamente preparadas se evaporaban como niebla al sol. Solo quedaba la verdad simple, directa. También te amo, dijo con voz clara. La sencillez de la declaración pareció tomar a Augusto por sorpresa. Sus ojos se ensancharon ligeramente. Lo he sabido durante meses, continuó ella, pero como tú, me preocupaban las complicaciones, las interpretaciones externas, el impacto en el proyecto. Dio un paso hacia él, cerrando la distancia que los separaba, y tenía miedo. Miedo de que lo que sentías fuera admiración, gratitud, afecto paternal, cualquier cosa excepto lo que yo sentía por ti. Augusto tomó sus manos entre las suyas, un gesto delicado pero intensamente íntimo. Lo que siento no tiene nada de paternal, te lo aseguro, dijo con una sonrisa que iluminó sus ojos. Es el amor de un hombre por una mujer a quien respeta profundamente, a quien admira, por su inteligencia y fortaleza, con quien desea compartir lo que resta de su camino. La sinceridad en su voz era innegable, y Xochitl sintió que las últimas barreras de duda se desmoronaban dentro de ella. Se miraron en silencio unos segundos, asimilando la nueva realidad que acababan de crear con sus palabras. ¿Y ahora qué?, preguntó ella finalmente, con una mezcla de alegría y pragmatismo que era tan característicamente suya. Augusto sonrió. Ahora nos damos tiempo. Tiempo para estar juntos, no solo como colegas o amigos, sino como dos personas que han elegido conscientemente amarse. Tiempo para descubrir cómo queremos que sea nuestra relación. Tiempo para que el mundo a nuestro alrededor se ajuste a esta nueva realidad. Xochitl asintió, apreciando la sabiduría de ese enfoque. No había prisa, no había urgencia. Lo que habían encontrado juntos era demasiado valioso para arriesgarlo con decisiones precipitadas. ¿Y qué hay de Miguel?, la preguntó, nombrando el elefante en la habitación. Augusto suspiró, reconociendo la legitimidad de la preocupación. Miguel necesitará tiempo, más que cualquiera de nosotros. Pero es mi hijo, y eventualmente tendrá que aceptar que mi felicidad es tan importante como sus expectativas sobre cómo debería vivir mi vida. Xochitl apretó sus manos en un gesto de apoyo. Sabía lo doloroso que era para Augusto el distanciamiento con su hijo mayor. Desde aquel día de la confrontación, Miguel no había vuelto a la Aurora. Se comunicaba con su padre únicamente a través de abogados y había amenazado con impugnar legalmente la creación de la fundación, aunque finalmente no lo hizo. Tenemos que darle espacio para procesar esto a su manera, añadió Augusto. Y mientras tanto, continuamos construyendo lo que hemos iniciado aquí. La escuela, asintió Xochitl. Y nosotros,
añadió él, con una sonrisa que ella le devolvió plenamente. En ese momento, como respondiendo a una señal invisible, Augusto se inclinó hacia ella. El beso fue suave, tentativo al principio, como una pregunta. La respuesta de Xochitl fue inmediata y clara, transformando aquel primer contacto en algo más profundo, más seguro, un sello sobre lo que acababan de declarar. Cuando se separaron, ambos sonreían con esa mezcla particular de asombro y reconocimiento que acompaña a los grandes descubrimientos. La sensación de haber encontrado algo que, en cierto nivel, siempre se supo que existía. Un golpe discreto en la puerta los devolvió a la realidad presente. Fernando asomó la cabeza con expresión entre divertida y avergonzada. «Perdón por interrumpir, pero doña Citlali insiste en que el té especial debe tomarse caliente o pierde sus propiedades». Su tono dejaba claro que había captado perfectamente lo que acababa de ocurrir y que lo celebraba en silencio. «Vamos enseguida», respondió Augusto sin soltar la mano de Xochitl. Cuando Fernando se retiró, ambos compartieron una mirada cómplice. «¿Lista?», él preguntó él. La pregunta contenía mucho más que la simple invitación a unirse al té ceremonial. Era una invitación a dar el primer paso público como pareja, a enfrentar juntos lo que viniera después, a iniciar formalmente el camino que se abría ante ellos. «Lista», respondió Xochitl con convicción. Y así, de la mano, salieron del despacho hacia el porche donde doña Citlali y Fernando los esperaban con tazas humeantes y sonrisas conocedoras. El sol comenzaba a ponerse sobre los campos de la aurora, bañando todo en luz dorada. Era el mismo paisaje que Xochitl había contemplado con asombro aquel primer día, cuando llegó como una empleada intimidada por la grandeza de la hacienda. Pero ahora lo veía con nuevos ojos. No era solo el escenario de un romance inesperado, sino el terreno fértil donde ella y Augusto plantarían semillas de conocimiento y oportunidad para generaciones venideras. Un legado compartido, nacido del encuentro fortuito entre dos almas solitarias que encontraron en el otro no solo compañía, sino propósito. Mientras se sentaban en círculo para el ritual del té, Xochitl sintió una certeza profunda instalarse en su corazón. No importaba lo que viniera después, las inevitables habladurías del pueblo, la resistencia continuada de Miguel, los desafíos inherentes a construir una relación entre personas de mundos tan diferentes. Lo que importaba era esto: el reconocimiento mutuo de dos seres humanos que, contra todo pronóstico, habían encontrado en el otro una casa para el alma. Una casa construida no con ladrillos y cemento, sino con respeto, admiración y esa forma particular de amor que surge cuando dos personas se ven realmente, más allá de las circunstancias, los orígenes o la edad. Aquella noche, mientras contemplaba las estrellas desde el jardín con la mano de Augusto entrelazada con la suya, Xochitl recordó aquel primer encuentro en la cantina. El momento en que él, sorprendido, la había elogiado en náhuatl y ella había respondido en el mismo idioma. No había sido solo un intercambio lingüístico, comprendía ahora. Había sido el primer indicio de una comunicación más profunda que estaba por venir. Un lenguaje compartido que trascendía palabras y gramáticas. El lenguaje universal del reconocimiento mutuo. El lenguaje eterno del corazón. Y mientras la aurora dormía a su alrededor, arrullada por el canto nocturno de los grillos, Xochitl susurró en náhuatl una antigua bendición que su abuela le había enseñado. Una oración de gratitud por los caminos inesperados que a veces nos llevan exactamente donde debemos estar. Por las conexiones que desafían explicaciones racionales. Por el amor que florece en los terrenos más improbables, demostrando una vez más que el corazón humano sigue siendo el más hermoso y persistente de los misterios. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Augusto y Xochitl los haya conmovido profundamente. Para seguir este viaje emocional entre mundos aparentemente distantes, pero unidos por el lenguaje universal del corazón, hemos preparado una colección especial de historias igualmente cautivadoras.
Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta narrativa sobre el poder transformador del reconocimiento mutuo y el respeto tocó fibras en su interior, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada día traemos nuevas historias que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la capacidad del amor para trascender barreras sociales, culturales y generacionales. Compartan en los comentarios si alguna vez han experimentado ese momento mágico de ser verdaderamente vistos por alguien, más allá de las apariencias. Los esperamos mañana con otra historia que hará latir su corazón con renovada esperanza.